doctor, hablar un poco también de lo que le motivó presentarse una vez más y estar ahí para ocupar un lugar en la máxima instancia judicial. Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer referencia a que mucha gente no se ha querido presentar en esta ocasión. Creo que es la vez que tenemos menos postulantes y eso es muy negativo. Eso es muy negativo porque nosotros tenemos que probar las instituciones republicanas, probarlas y volver a concursar y volver a reclamar lo que no nos gusta. Tampoco podemos tomar este consejo que tiene la mayoría de los integrantes nuevos con la misma vara que el anterior. Ya, independiente al resultado, es también una oportunidad en donde todos los abogados, los doctores en Derecho, le dicen al Consejo de la Magistratura, le dicen a la Corte Suprema de Justicia y a todos los ciudadanos qué cosas creemos que se pueden mejorar. Y es muy importante porque son personas que han efectuado estudios superiores, ya filosóficos, ya puntuales en ciencias especiales, dentro de las doctrinas, dentro de la jurisprudencia específicas, que están dando una solución. Y nosotros tenemos muy poca receptividad de estas propuestas, de estas ideas de terceras personas, y nos centramos muchas veces dentro de cada institución del Estado, dentro de cada poder, en lo que nosotros pensamos y no nos nutrimos con las tesis, con las ideas nuevas y con la modernidad que tenemos que entender que ya no somos un gobierno en donde nos deben rendir pleitesía, sino somos un servicio al público, en donde tenemos que saber qué es lo que se precisa y dar ese servicio oportuno. Doctor, cuando estamos hablando también en estos días de lo que respecta a la prisión preventiva, hay una acordada bien de la Corte Suprema de Justicia sobre esto, de no abusar con la misma. A su criterio, ¿cómo debería aplicarse esto? El problema más grande que existe en lo penal es la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la persona que está imputada en este hecho, ante la duda, tiene que tener libertad. Es lo que dice nuestra Constitución. Nosotros optamos por un sistema distinto al anterior. Antes nosotros teníamos que demostrar que éramos inocentes. Hoy es la Fiscalía la que tiene que demostrar que somos culpables. Y bueno, también tenemos que ser realistas que no, con todo respeto, yo no apoyo la tesitura de la Corte Suprema de Justicia cuando nos dice que la imputación no causa agravio. Sí. Es mentira. Cuando nos imputan, la gente entiende que somos culpables. Ya determina que somos culpables. En otros países ya la Fiscalía tiene más tiempo, hace más investigaciones y en la etapa final de esa investigación imputan y muestran las pruebas a las personas que son indiciadas. Entonces ya no tenemos ese, vamos a decir, ese estigma social de cuando nos imputaron a las 24 horas, en donde ni siquiera hay una seguridad de que si hemos sido no responsables de un hecho. Ahora, esto estamos discutiendo hechos que en otras culturas jurídicas ya se resolvieron. Y para eso existe la pulsera electrónica, la pulsera de posición, para que todas las personas que han tenido una imputación por un hecho o están investigadas por un hecho de no violento o de una violencia discutible puedan estar en un domicilio distinto, por ejemplo, si sería el tema de violencia doméstica, pero sin necesidad de ingresar a la cárcel. Estamos gastando miles y miles de millones en tener instituciones carcelarias, penitenciarias, ¿verdad el nombre?, que en realidad no están dando el servicio que nosotros queremos. O sea, no nos están protegiendo. Y últimamente creo de que por las publicaciones que hemos podido ver, no sé si son tan convenientes como nosotros estábamos esperando, protegen a la sociedad, le dan a la persona que está detenida una libertad semi-absoluta para poder seguir dedicándose a sus actividades. Doctor, está el tema de la ley para aplicar justamente el tema de las pulseras electrónicas, pero hasta el momento incluso se habló de un plan piloto, pero no se está aplicando. Es algo que va a ayudar bastante a descomprimir justamente también las penitenciarías. ¿Cómo ve toda esa situación?
La ley es tan compleja que hasta la fecha no se pudo implementar. Al mismo tiempo los hace varios responsables entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema. La verdad que nosotros tendríamos que tercerizar esos servicios. Tercerizar igual nos va a salir mucho más económico no tener tantas personas detenidas, no darles alimentos, no darles espacio, poder concentrar esos pocos guardias de seguridad que tenemos penitenciarios en las personas que en realidad representen un peligro para la sociedad. Alguien tiene un choque con su vehículo en estado de ebriedad, es necesario que vaya a la cárcel. Yo creo que la sociedad en realidad necesita cuidarse más de los que sí son peligrosos y tienen reiterados ingresos a la cárcel, reiteradas ocasiones en donde han sido imputados y acusados eventualmente, antes que tener esa gran cantidad de personas que quizás no tienen un abogado que pueda presentar los recursos en tiempo para que puedan salir, y ellos están perdiendo su actividad laboral. Porque ¿quién le toma de trabajador a alguien que ha estado en la cárcel aunque sea un mes? Y es lo que se habla justamente con la imputación y si causa o no agravio, algo que estabas diciendo, doctor. Bueno, doctor, hablar un poco también de esa mediación que muchas veces no es que se tiene muy en cuenta, porque uno cuando tiene algún problema lo que quiere es que se haga justicia, que se le condene a la persona, obviamente dependiendo también del hecho punible en sí, pero hay casos que se pueden ya arreglar con en la mediación, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos un excelente equipo de mediación en el Poder Judicial. Son funcionarios altamente capacitados. Lo que no estamos teniendo es la publicidad necesaria para que los justiciables busquen esa solución. Cuando nosotros hablamos de que tenemos currículum en facultades en donde nos enseñan en 50 materias a pelear, a litigar, y en 2 a conciliar, nos estamos dando cuenta que en realidad estamos invirtiendo mal los bienes del Estado. Nosotros tenemos que invertirlos en crear esa conciencia desde el colegio, desde los centros de estudiantes, en las facultades, de que conciliar es una manera de, primero, llegar a una solución más efectiva. En segundo lugar, ahorrar los medios que el Estado está gastando en esas discusiones. Y los que fuimos jueces en el interior sabemos que cuando 2 vecinos se pelean, la sentencia en realidad no pone paz a ese proceso. ¿Por qué? Porque el que pierde va a mantener esa rabia, ese odio contra quien está al lado. Por eso es muy importante esta cultura de poder hablar. La mediación es que una tercera persona haga hablar a las 2 buscando una solución. La solución no siempre va a ser positiva a uno de los lados, porque también implica un poco de ceder. Y aprender eso, ya sea en el colegio, ya sea en la facultad, nos va a ayudar a que muchos profesionales se dediquen, así como en Colombia, como en otros lugares, en donde vean que la mediación es algo rentable porque en poco tiempo ellos pueden conseguir un resultado positivo. Sin embargo, nuestra ley de honorarios profesionales está basada en un concepto antiguo. Mientras más litigamos, es más grande el honorario. Entonces, ¿cómo podríamos convencerle al abogado que en una audiencia pueda conseguir la solución si él sabe que litigando va a tener un mayor ingreso? Entonces, esas son las cosas que como servicio nosotros tenemos que buscar facilitarle, no solamente al justiciable, sino también a su asesor jurídico, soluciones rápidas que nos permitan volver a la paz social, que es, en el fondo, para lo que está hecho el proceso. Cuando estamos hablando también, doctor, de la búsqueda de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿estamos hablando solamente de un buen jurista o de una persona que administra, planifica y también, como se dice en guaraní, es rezacuada de las necesidades que tiene la máxima instancia judicial? Bueno, para eso tenemos que ver qué quiere el usuario de justicia, porque muchas veces nosotros nos centramos en lo que ha sido más llamativo, los casos emblemáticos en donde ha habido más reclamo, pero nos olvidamos de los abogados que día a día están en primera instancia peleando, que ellos están necesitando. Por eso es trascendente que trabajemos con los funcionarios, con los magistrados y con los litigantes de pasillo.
y los litigantes de pasillo nos den su crítica objetiva, porque la crítica debe ser objetiva para crecer, y nos muestren dónde están los escollos, cuál es el problema. Necesitamos administradores, aparte de buenos juristas, porque las discusiones de las sentencias no siempre se dan con la importancia nacional que lo que está sufriendo el litigante que viene a trabajar a Lambaré, que va a trabajar a Limpio, los abogados que con esta amplitud del sistema judicial tienen casi un juzgado en cada ciudad, pero ese juzgado llena sus expectativas. El juez está pudiendo dictar las sentencias a tiempo. O sea, es por eso que yo hice mucho hincapié en lo que es la estadística. La estadística ha servido en otros países no como ese número frío, sino para saber dónde están los escollos y cómo podemos solucionarlo. Pero para eso tenemos que cambiar esta mentalidad de que el pueblo tiene que pedirnos y nosotros tenemos que conceder. Nosotros tenemos que ver cuál es el servicio. Así como si fuéramos una empresa privada. O sea, nuestro servicio es sacar sentencias rápidas. ¿Cómo podemos mostrar al ciudadano que es un servicio interesante cuando sacamos después de 2 años una sentencia? ¿Quién está contento con una espera de 2 años? O sea, un día cayó en nuestra ciudad el WhatsApp y entraron todos en una crisis porque no teníamos una respuesta efectiva. Imagínense lo que es la persona que tiene que esperar 2 años. El que gana tampoco está contento. Obviamente el que pierde ya sabemos que va a ser la culpa del juez, del Poder Judicial, de algún político. Nunca vi un abogado que todavía le diga a su cliente si perdimos porque no teníamos razón. O sea, siempre van a quedarse en que sí tenían razón y la parte que gana va a decir, bueno, después de 2 años o 3 años, ¿qué? Entonces, si tenemos un servicio que no está dando gusto a ninguno de los usuarios, creo que el problema está en la forma en que nosotros estamos entendiendo lo que es hoy en día la administración de justicia. Doctor, usted también hablaba un poco de la transparencia y bueno, de hecho que en la Corte Suprema de Justicia se dio un paso con relación a las sesiones plenarias, cosa que antes no se veía. ¿Qué es lo que falta todavía transparentar aún más ahí desde la Corte Suprema de Justicia? En los ejes del programa del quinquenio que tiene la Corte Suprema de Justicia, existen algunas variables que se están desarrollando muy lentamente. Transparencia es transparencia cuando llega la información al ciudadano. Una transparencia que está en la Corte y que si quieren ver tienen que ir, no es una transparencia. Si queremos que la gente esté contenta, nosotros tenemos que demostrarle el trabajo. No tienen que presuponer que lo hacemos. Entonces, para que esta transparencia sea efectiva, tenemos que utilizar todos los medios que hoy nos da, después de este tiempo que pasamos encerrados y pudimos acceder. Se han desarrollado bastante los medios de información y comunicación, pero tenemos que hacerle ver cuánto tardan. Cuando yo estaba en la facultad tardaba un juicio 7 a 9, 10 años. Hoy tardan 2 años, pero sigue siendo mucho. Pero hay que mostrarle a la gente, al ciudadano, al que está pagando sus impuestos, cómo es el trabajo del Poder Judicial y que ellos, en base a eso, nos digan en qué nos falta desarrollarnos. O si no, el reclamo va a ser siempre el mismo. Nosotros le vamos a decir, hemos efectuado este trabajo, pero si nadie lo puede entender, si nadie lo puede comprender, no tenemos éxito en nuestro mensaje. Entonces, doctor. Doctor, bueno, últimos minutos también del programa Plano Judicial y por supuesto también tenemos que hablar sobre la mora judicial y cómo y qué hacer también para combatir muchas veces esto que incluso viene desde la Corte Suprema de Justicia en algunos procesos. El desafío de la mora judicial es complejo. Y es complejo porque no depende solamente, como a veces pensamos, del juzgador, sino también de sus ayudantes, de sus asistentes, de las personas que están capacitadas para ayudar. Porque el juez que diga que él solo hace todas las sentencias es imposible. Para eso nosotros tenemos grupos que, como en el Tribunal de Cuentas, por el Proyecto Umbral, hemos capacitado y nos han ayudado a poner en 3 años de tener casi 10 años de atraso, en 3 años hemos llegado al expediente 0, es decir, teníamos 0 mora.
Ahora, lastimosamente, todos esos asistentes que teníamos de primera, o sea, han ascendido. Sí. Estamos felices por ellos, pero han ascendido, entonces tenemos que capacitar nuevos. Es importante también un tema trascendente de darle seguridad al magistrado judicial, porque en este momento no contamos con esa seguridad. Nosotros necesitamos, el Poder Judicial necesita esa independencia, porque la discusión es si el Poder Judicial está permeado de política partidaria, y si estamos sacando sentencias a nivel de política partidaria. Y cuando hay una queja al respecto, se pide que haya cambio. ¿Y a quién se le pide? Y nuevamente a los políticos. Entonces parece un círculo vicioso que no va a cambiar nada. Nosotros tenemos que entender que cada uno de los poderes es independiente. Los políticos tienen su estadio, su poder en donde deben ejercerlo, en representación del pueblo, y nosotros tenemos un espacio de poder técnico. Entonces no se debe politizar la justicia. Debemos buscar de que las resoluciones políticas y las disputas políticas se discutan en el ámbito natural de ellos y muy eventualmente en la Corte Suprema de Justicia, y que le den una seguridad al magistrado judicial. Si se debe cambiar el magistrado judicial, si no lo van a confirmar, que la Corte les ponga por qué no le va a confirmar. Porque como todo trabajador nosotros tenemos derecho a una estabilidad, más aún cuando tomamos decisiones que pueden molestar a muchos grupos. Entonces queremos saber cuál fue nuestro problema, porque en la actividad laboral todos estamos dispuestos a que nos puedan echar, nos puedan cambiar, pero queremos saber cuál es la razón. Hoy en día no tenemos esa razón, entonces sí tenemos reclamos, respetuosos reclamos, porque la Corte Suprema de Justicia tiene esa atribución, pero queremos saber la razón y queremos que no haya injerencias de otros poderes dentro de nuestro poder, y para eso tenemos que trabajar por una independencia absoluta y por manejar nuestros propios recursos y no tener que estar dependiendo cada año del poder legislativo, en donde ellos deciden qué proyectos nosotros podemos llevar a cabo y qué proyectos no.